Concierto en el SDF-3. Un cuento escrito por Shigeru Kojima. Cada vez que giraba el cuello, mediante cualquier pretexto, veía a Yuka allí, tan cerca. Yuka iba, sin embargo, de la mano de su novio. Entonces él, Takeshi, volvía la cabeza, desesperanzado, y trataba de centrarse en la conversación con su amigo, Kiyoshi, a quien tenía a su lado. Semanas atrás, Takeshi había aceptado la invitación de Kiyoshi de ir a un mega concierto. Se trataba de un concierto conmemorativo a razón de uno de los días más patrios de la humanidad, el 6 de abril, el día que cayó en combate el héroe Roy Fokker. Hacía ya 20 años de la desaparición física de este héroe de la humanidad. Si bien a Takeshi no le interesaba en lo más mínimo la muerte de Roy Fokker, el pasado no le era del todo indiferente. Algo más cercano a su gusto era lo que se encaminaban a presenciar: el concierto de una cantante mítica, el concierto de la reina de las idols, la siempre eterna Lin Min-mei. Mientras se acercaban al estadio, él experimentaba algunas cosquillas en las plantas y en las palmas, síntoma perfectamente natural en un emocionado adolescente de 17 ante la expectativa de encontrarse con la fuente de ensueños de generaciones. Después de todo, iría a ver por primera vez a Lin Min-mei, la idol más talentosa de todos los tiempos. No obstante, había algo que lo desconcertaba y lo extraía del ambiente festivo. Allí, atrás de él, se encontraba su compañera del liceo, Yuka Ayase, que, si bien iba adosada a un novio completamente adulto, seguía el paso compacto de ellos dos, de Kiyoshi y Takeshi. Esto era así porque Yuka y su novio formaban parte del mismo grupo, del mismo tándem. ¿Cómo es que Takeshi terminó tan cerca de Yuka? Pocos minutos antes de encontrarse con su amigo, Kiyoshi le informó, entre un bostezo y otro, que los acompañaría Yuka Ayase y su novio. Takeshi no tuvo tiempo de formarse un pensamiento determinado. Con voz trémula le dijo: «Eres idiota, ¿no?» «¿Te gusta?», se sorprendió Kiyoshi, fingidamente. «Sé que te gusta». Si le gustaba, Yuka Ayase era una locura platinada con 2 coletas, las cuales finalizaban su rubia caída cerca de la nuca. Además, tenía un rostro tierno y pálido, de pómulos cargados de pecas. Sus ojos azules siempre vestían párpados sombreados. Sus labios bañados en vermellón tenían forma de corazón. Su cuello solía lucir una gargantilla negra y de estilo gótico, y el resto de su cuerpo se ornamentaba de detalles verdes: una pulsera, las medias, aros verdes. Evidentemente, el verde era su color favorito. ¿Será su ropa interior también verde?, se preguntaba Takeshi cuando se encontraba hundido en sus fantasías o en el inodoro. En otras palabras, Yuka, de tan solo 1,55 m, había sido objeto de idealización por parte de su compañero del liceo. A pesar de ello, Takeshi no se sentía víctima de su propia mente, más bien alimentaba ese voraz desatino, sin preocuparse por el daño que esto le causaba a su ego, a sus sentimientos, a su mente. A 2 cuadras de distancia del estadio Kyojin no Niwa, lugar usualmente destinado al mantenimiento de mechas, ya se podía apreciar la muchedumbre apelmazándose cerca de la entrada.
Takeshi marchaba con ahínco, como si tuviera apuro por llegar a los sanitarios. En realidad, su proceder se debía a otros motivos. Además de la exasperación que le producía las multitudes, la cercanía de Yuka Ayase despertaba en Takeshi una extrema timidez y un innecesario pudor. Toda esta ebullición emocional era mantenida a raya a base de largas bocanadas de aire y respiración abdominal, una práctica que le había dado resultados, pero ahora le parecía insípida. Y si la dichosa respiración abdominal que le fue instruida en yoga no le resultaba, los nervios, él lo sabía, se dispararían, pero confiaba en otro remedio. El tiempo, el acostumbramiento a la presencia de Yuka y el alcohol. Si no hubiera más remedio, con los primeros sorbos de cerveza, el miedo disminuiría. Al menos así él pensaba. Takeshi tenía prisa por sacarse de encima el miedo, la extrañeza. Quería parecer un ser neutral. Quería sentirse entusiasmado por el espectáculo que se avecinaba. Quería sentirse ajeno a la presencia de Yuka y su novio. Quería sentirse indiferente de Yuka y su novio. Cuando por fin arribaron al cordón de gente, se demoraron otra eternidad en alcanzar la boletería. En ese lapso, Issei, el novio de Yuka, aprovechó el tiempo muerto para impregnar de arrumacos a su chica. El pobre Takeshi, entonces, deseó no estar allí. Deseó salir disparado, atravesar ese cielo artificial y perderse en el universo. Pero no, se encontraba atrapado entre la gente y apenas contaba con su imaginación para escapar de allí. Suspiró con alivio cuando el guardia cortó su ticket. Caminó unos pasos por el oscuro túnel junto a Kiyoshi, dejando atrás a los tortolitos, y sus pupilas se contrajeron velozmente ante el bombardeo de luces del gigantesco escenario. Takeshi tuvo la impresión de encontrarse en el centro de una colmena de abejas de dimensiones extravagantes. «Impresiona, ¿no?», le dijo Kiyoshi. Takeshi asintió mecánicamente. Barrió toda esa intensidad visual con los ojos y después de un tiempo advirtió que tenía abierta la boca. Kiyoshi rió y dijo: «Yo también reaccioné así la primera vez que vine aquí». Yuka e Issei se les unieron luego de darse suficientes apretujones. Issei, el afortunado y fuerte Issei, quien era el de mayor edad, los trató como niños cuando anunció: «Iré por bebidas, ustedes no se pierdan, permanezcan en este lugar». Lo vieron alejarse e inmiscuirse entre el arco iris de personas. «Puede ser arrogante a veces», se disculpó Yuka, levantando los hombros, como esperando que sus compañeros de estudio no se tomasen muy en serio a aquellas actitudes. «No importa», se apresuró a decir Kiyoshi, a quien realmente no le importaba el comportamiento de Issei. Mientras trajese alcohol, Kiyoshi estaba satisfecho con su presencia. Antes de que se presentase Lin Minmei, apareció una banda soporte, que no era nada de otro mundo. La mitad de la primera canción de esta banda, íntegramente desconocida por todos, Takeshi y los demás prefirieron observar al estadio y a las gentes, abarcarlo todo con los ojos. Se encontraron, sin buscarlo, con Issei, quien tenía complicaciones para avanzar entre el gentío. Takeshi observó con dolor que Yuka miraba a su Issei con una sonrisa, mientras éste hacía equilibrio con los 2 vasos repletos de cerveza. Takeshi deseó que tropezase e hiciese el ridículo, pero eso no sucedió. El viejo, como lo llamaba internamente Takeshi, llegó con el botín y Yuka y Kiyoshi aplaudieron el esfuerzo.
Está imposible, se lamentó Issei. Esta zona está repleta de gente. Para la segunda ronda tendremos que encontrar otra cantina, dijo Yuka. Pero la segunda ronda, de todos modos, tardaría en llegar. 3 preadolescentes y un joven adulto. No se trataba de un grupo muy bebedor. Consumían su alcohol a pequeños sorbos. Sin embargo, lo que no tenían de desagüe lo tenían de chimenea. Issei fumaba mucho, y Kiyoshi también. Ambos hacían una especie de ritual con cada pitada. Por el lado de los no fumadores se encontraban Yuka y Takeshi. Es más, Takeshi sospechaba que Yuka ni siquiera estaba tomando. Había apenas 2 recipientes. Un vaso iba y venía entre los amigos y el otro entre los novios. Como que Yoshi se preocupaba más por los cigarrillos y de aplaudir a la banda soporte, Takeshi se encontraba casi siempre sosteniendo el vaso. A Yuka le pasaba algo parecido, aunque, como dijimos, casi no tomaba. En un momento del concierto, Issei se adelantó unos pasos para aplaudir a rabiar un tema olímpicamente desconocido para el resto. Yoshi, al parecer por acto reflejo, hizo lo mismo. Ambos aplaudían y reían. Yuka y Takeshi, momentáneamente rezagados, se miraron con complicidad. Yuka sostenía su cerveza y bajó la mirada hacia el vaso que sostenía Takeshi. «Kanpai», dijeron ambos y chocaron los recipientes. Fue un momento mágico para Takeshi. «Nuestra última canción la dedicaremos a nuestra querida Lin Minmei», dijo el vocalista de la banda soporte, que ya está lista para salir a escena. La multitud prorrumpió en aplausos. Yuka miraba extasiada y Takeshi la miraba a ella. La banda soporte terminó su última canción y sus integrantes hicieron, juntos y entrelazados, una reverencia hacia el público. El suelo comenzó a vibrar y, por un momento, solo por un momento, las pesadillas de guerras pasadas atravesaron las mentes de las personas con más años. Issei, el viejo, se quedó boquiabierto cuando vio una figura humana del tamaño de un edificio de departamentos ingresar a la tarima. Issei vivía en el sector del SDF-3, en donde no habitaban muchos centradis. Simplemente no estaba acostumbrado a verlos en su tamaño real. Sin embargo, una vez restituido de la impresión, Issei comenzó a reír y aplaudir. Encendió otro cigarrillo a una velocidad supersónica y siguió aplaudiendo. «Es la Drummer», le informó Kiyoshi. Ya lo sé, se enojó Issei. «En este lugar no se puede sorprenderse uno a gusto», murmuró luego Issei, pretendiendo que Kiyoshi lo escuchase. Debajo del escenario ascendió una batería de 5 cuerpos del tamaño de una nave. «Es la Drummer de Lin Minmei», repitió Issei. Los micrófonos que rodeaban la gigantesca batería, las cuales no amplificaban, sino que, dado el caso, disminuían el volumen. Eran paneles de 3 metros de diámetro. Luego, finalizado el ascenso del inmenso instrumento, el lugar entero oscureció y una figurilla brillante apareció en el escenario. Brillaba entre azules y blancos. La figurilla levantó el brazo derecho, lo sacudió y su cabello azul también se sacudió. Su voz se hizo oír. «¿Cómo están, querido público?» La muchedumbre se tardó en salir del silencioso asombro que le causaba la idol, pero unos instantes después se encontraban profiriendo gritos y silbidos. El grupo de Takeshi se encontraba lo suficientemente lejos como para advertir las incipientes arrugas que nacían en diversas partes del rostro de Minmei. Ella podría cantar igual que siempre,
Podía conservar su prodigioso talento para variar los tonos agudos, pero ya no atesoraba el rostro de niña angelical que enamoró alguna vez a Hikaru Ichijo y a sus fans. Pero su pequeña vejez no se apreciaba a la distancia. Quien nunca salió del asombro fue Issei, el mayor del grupo. El resto, después de maravillarse por unos segundos de la presentación de aquella idol de vieja escuela, que era una especie de prócer, de tótem, de figura en blanco y negro, regresó a sus intereses. Kiyoshi miraba a un grupo de chicas. Yuka quería abrazar a Issei y Takeshi quería abrazar a Yuka. Para Issei, sin embargo, quien tenía más edad que los niñatos, Lin Minmei significaba algo mucho más profundo que una simple idol. Significaba el pasado, la historia de la fortaleza en la cual vivían, la historia del SDF-3, la historia de sus padres, de la guerra contra los Entradis y la victoria de los humanos. Lin Minmei comenzó con Tenshi no Enogu después de marcar a su banda. A one, 2, 3, 4. Y el público saltaba de algarabía. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tasogare Utsumadobe to mai oriru. Comenzó a cantar la prodigiosa idol. Muchas personas se lagrimeaban y se abrazaban. La canción tenía un tufillo a nostalgia. La canción debió de significar mucho para la generación de nuestros padres, dedujo acertadamente Takeshi. Ahora es tu chance, le murmuró Kiyoshi al oído, en vistas de que Issei se había alejado de ellos, embelesado por el espectáculo. Ve ahora que estás sola. Takeshi lo miró sorprendido, como preguntándose, ¿desde cuándo hago este tipo de cosas? Pero Kiyoshi lo tomó del hombro, y mientras le daba ánimos, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Lo empujó hacia Yuka Ayase, quien efectivamente se encontraba sola. Takeshi chocó su pecho suavemente contra la espalda de Yuka, sin saber si fue a causa del empellón dado por Kiyoshi o porque su inconsciente tomó las riendas de su cuerpo. ¡Qué bonita canción!, le dijo Yuka, después de reírse de la torpeza de su compañero de clases. ¡Qué bonita canción! Así es, repitió tontamente Takeshi. Pero todo el mundo llora. Al parecer, todo lo que canta esta persona está cargadísima de recuerdo, observó con razón. Ni que lo digas, dijo Yuka. Mis padres se conocieron en un concierto de Minmei. Vaya. Si los mayores lloran con este tema, no me imagino cómo se pondrán cuando Minmei cante Do You Remember Love. Parece que sabes mucho de los clásicos. Takeshi, sin darse cuenta, quizás por el ambiente, quizás por el alcohol, se encontraba hablando con su amor platónico sin tartamudear ni ponerse nervioso. En realidad sé lo básico, pero este tema me está gustando cada vez más. Teata koro ga sora ni sai akogarete.
Watashi wo itsudemo mamou teta. Takeshi sorbió el último trago de su vaso sin apartar jamás la mirada de Yuka. Ella, por su parte, presintiendo lo que se avecinaba, mantuvo la mirada de su compañero del liceo y, entonces, dijo con una voz que parecía más una orden que una pregunta: ¿puedes buscarme una gaseosa? Takeshi no escuchó demasiado bien, ya sea por el grito del público o por el agudo de Lin Minmei. Ai Nikisu Kazu. Entonces creyó que era el momento para volcar todo lo que sentía en los oídos de Yuka, todo aquello que se fue acumulando en su corazón año tras año, mientras la veneraba desde su pupitre. Me gustas mucho, gritó Takeshi, en un impulso que no pudo reprimir. Esta explosión de amor se dio casi al mismo tiempo en que Yuka le tendía los recipientes y le repetía: ¿puedes buscarme una gaseosa? No aguanto más el alcohol. Takeshi, sin entender bien lo que había hecho, abrió los ojos que se habían cerrado al expresar su profundo sentimiento y encontró los gigantescos ojos de Yuka y su pequeña y roja boca abierta. Takeshi se apresuró a tomar el recipiente que la mano de Yuka le tendía y dijo velozmente: voy a traerte algo ya mismo, y salió disparado. Takeshi iba haciéndose lugar como podía. La acústica estaba enteramente ocupada por la voz de Lin Minmei. Por lo tanto, Takeshi iba apartándose camino con el idioma mudo de los codos. La muchedumbre, en sintonía con el ambiente festivo, comprendía inmediatamente y se abría al paso del solitario viandante. Cuando Takeshi llegó a la cantina, Minmei cantaba la última estrofa del tema. Tenshi no enogu de nurikaeri yo omoi no mama ni. La banda estiró un poco más el final, para regocijo de todos. Takeshi esperaba pacientemente su pedido, mientras tanto observó a su alrededor. Veía los rostros llorosos de algunas mujeres. También había hombres que apenas contenían las lágrimas. Aquella gente debía de tener 30 o más años. Eran personas que habían vivido otro tiempo, una época difícil en la cual la música de Minmei representó mucho más de lo que en la actualidad representaba. El peso del ambiente no era nada fácil de obviar. Takeshi lo sentía este peso. Algo de toda esa energía melancólica invadía su cuerpo. Takeshi, aún apático, empezó a seguir el ritmo con el pie justo cuando a la banda se le ocurrió finiquitar ese gran hit de antaño. La gente aplaudió a rabiar, Takeshi también. El barman le trajo su pedido, un vaso lleno de oscura cola. Lin Minmei, una miniatura a la distancia desde donde se encontraba Takeshi, agradecía la cálida demostración de afecto. La gente, frente a esto, elevó aún más el volumen de sus gritos. Quizás la siguiente canción les traiga bonitos recuerdos, dijo la idol, e inmediatamente la banda inició una introducción de lo que parecía una balada. Un tambor sonaba con golpes secos, fuertes y espaciados. El público arremetió como un vendaval cuando Lin Minmei inició su canto. Ima anata no koe ga kikoeru. Esto ya era demasiado.
Takeshi se encontró dudando sobre cuál camino tomar para volver a salvo con la bebida de yuca. Le pareció que una fuerza de la naturaleza le impedía el paso. Era como una especie de barrera de personas, mejor dicho, como un orbe de autómatas. El gentío alzaba los brazos y hacía brillar sus dispositivos mientras los balanceaban al son de la lenta melodía. Samishi-sama ni make souna watashi ni. Takeshi, viéndose paralizado por la multitud, por primera vez en la noche, prestó plena atención al escenario, a Lee Min-mei, a su voz y a la banda que la acompañaba. Ciertamente asombraba tanto despliegue de luces y artefactos. Lee Min-mei caminaba con pasos espaciados de izquierda a derecha mientras cantaba Ima anata no sugata ga mieru haruite kuro. Y la mayoría de las personas se adherían a su canto como un coro universal. Era como una especie de ceremonia. Me wo toite mata iru watashi ni. Takeshi sintió un estrépito dentro de sí, como una revuelta de su ánimo. Sintió estar viviendo una epifanía. Comprendió que el amor no le era correspondido. ¿Para qué insistir? ¿A quién reclamar? ¿Para qué maltratarse así? Bien podía ser solo amigo de Yuka. Y nada más. Sin embargo, inmediatamente comprendió que, de hecho, no quería ser su amigo. No quería sentirse un fracasado y prefería no verla nunca más. Un arrebato de coraje poseyó su cuerpo y decidió irse de aquel lugar. Quería emprender cuanto antes el proceso de olvidarla. Pensó en qué hacer, cómo actuar a continuación. Dejarlo todo e irse o despedirse como un caballero y admitir su derrota. Lo pensó detenidamente unos minutos mientras observaba el espectáculo. Volvería, se disculparía con Kiyoshi y luego se marcharía solitariamente. No valía la pena seguir extendiendo el tormento. Kokoro wa ima. Se acercaba el minuto del estribillo y las personas se arremolinaban cerca del escenario. Takeshi aprovechó aquel intervalo y se aventuró entre la debilitada argamasa de cuerpos. Pedía permiso con los codos alzados mientras el gentío gritaba Oboete imasuka meto maga ata toki wo. Y otra vez Oboete imasuka teto te ga futeata toki. Cuando Takeshi encontró de casualidad a su grupo, halló a un Kiyoshi muy emocionado mirando fijamente a la pequeña Lee Min-mei que resplandecía en el horizonte de cabezas. También localizó a Yuka e Issei que estaban muy entrelazados, descaradamente unidos. Oyó entonces un rotundo I love you so multitudinal. Takeshi estaba harto. Le entregó la bebida de yuca a Kiyoshi y le dijo que seguiría, que no aguantaba estar allí por más tiempo. Kiyoshi entonces despertó de su entumecimiento y le miró a los ojos. No me dejes solo, le dijo con una sonrisa. Estos dos están encantados uno con el otro. Su asunto no me incumbe. Vamos a apartarnos de ellos si tú quieres. Ya estoy cansado, me quiero ir.
sentenció Takeshi. Hablamos luego. Y se largó del lugar haciendo oídos sordos a los reproches de Kiyoshi. Se alejó del centro y se abrió paso como pudo entre todas esas personas que tenían los ojos llorosos, cargados de melancolía, de amores pasados, de recuerdos de seres queridos, en fin, cargados de vida. Ima anata no shisan kanjiru anare tetemo. Iniciaba Lin Minmei la segunda estrofa de la canción. Takeshi, ya cerca de la salida del estadio Kyojin no Niwa, giró la cabeza para despedirse mentalmente de Yuka Ayase, de su Yuka, de su idolatrada compañera del liceo, y a pesar de no poder verla, sabía que estaba allí, perdida entre la negra multitud. Takeshi, por otro lado, no podía saber que no volvería a verla nunca más. Semanas después del concierto de Minmei, la familia del amor platónico de Takeshi, la familia de Yuka Ayase, se mudaría de distrito. Se irían a un rincón de la colosal fortaleza, muy alejado de Takeshi. Takeshi entonces, sin pensar en el futuro, levantó la vista para ver a Lin Minmei una vez más. Algo le decía que era un completo desperdicio irse sin haber visto el espectáculo por completo. Algo así no se repetiría en su vida. Maldijo a Kiyoshi por ocurrírsele invitarlos a ellos, a esa pareja. Toeku kara, mima tote kudasai. La canción estaba haciendo mella en su psiquis. Cada vez más iba sintiendo melancolía. Recordó aquella vez en el colegio, cuando se armó de valor para dar esos pocos pasos que separaban su pupitre de la de ella. Recordó cuando, con horror, le pidió prestado una lapicera que, en realidad, no la necesitaba. Namida te Kumoteta. Se dijo, sigo siendo un ingenuo. Y se largó a llorar. Sekai wa ima. Todos cantaban el estribillo. Oboete imasu ka. Y Takeshi también cantaba, mimetizado con la muchedumbre. Después se quedó quieto, cerca de la salida, con los ojos cargados de emociones, como el resto de aquellas personas que lo rodeaban. Personas que pensaban en sus viejos amores. Personas que se remontaban en sus recuerdos cuando escucharon por primera vez esta canción de Minmei. Personas que pensaban en amigos que ya no estaban. Takeshi cantaba con ellos, se unió a ellos, sabía de memoria la letra a causa de sus padres. Ai no, tabidachi deshite, I love you so. Takeshi se puso a gritar, como todos allí lo hacían, apoyando a Lin Minmei en sus agudos. Mou hitori bochiya nai anata ga iru kara. Mientras lo hacía, recordaba aquella vez en que asistió por primera vez a un concierto de esta idol junto a su amigo de la adolescencia, Kiyoshi. Recordaba la primera vez que asistió al Kyojin no Niwa, lugar donde sintió que se le rompía el corazón porque Kiyoshi tuvo la estúpida idea de invitar a Yuka Ayase, la cual había ido al concierto con su novio. Takeshi recordó entonces cuando descubrió el desencanto.
Desde aquella vez se había hecho fan de Lin Min Mei. Ahora, ya todo un soldado del SDF-3 cantaba junto a su idol favorita y se le llenaban los ojos de lágrimas, de recuerdos, porque estaban cargados de vida.